Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver todo sobre el sistema Paragon, ya que muchos me lo han estado pidiendo, así que sin dilatar más este video, vamos a ello, que es como me gusta, empezar rápido al grano. Ok, lo primero que vamos a ver es que aquí en la pestaña de habilidades, cuando llegas a nivel 50, se te habilita esta sección, Paragon. Si estás en nivel 49 o inferior, no la vas a ver, por lo que no te preocupes, en nivel 50 se va a desbloquear. Vamos a ver una cosa muy importante, que es lo que yo recomiendo, y es que si te vas al mapa a progresos de región, fíjate que te dan 4 puntos Paragon en la última recompensa de cada región en cada una de ellas. E incluso ten en cuenta que cuando exploras algunos altares de Lilith, estos también te dan puntos Paragon. Para que quede bien el concepto, por favor desbloquea antes de entrar al nivel 50 el sistema de regiones. Volviendo al sistema Paragon, supongamos que ya llegaste al nivel 50, tienes esos puntos Paragon adicionales, y además ten en cuenta que a medida de que vas subiendo, por ejemplo, un cuarto de nivel desde el nivel 50, se te va habilitando un nuevo punto Paragon. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel tiene 4 puntos Paragon, es decir, tu barrita de experiencia, si te fijas, va a estar dividido en 4 partes, en donde cada partecita equivale a un punto Paragon. Así que mi tip número 2 es: cada vez que se te habilite un punto Paragon, ven aquí y ponlo, no pierdas ese bonificador, ya que este sistema Paragon es lo que realmente empieza a potenciar tu personaje en aspectos defensivos y ofensivos, así que no esperes para poner un punto, ¿ok? Ahora, el sistema Paragon, entiéndelo como un sistema de habilidades pasivas que van a estar totalmente activas siempre en tu personaje. Por eso es que este sistema Paragon hace que tu personaje sea bastante poderoso, puedas hacer una gran cantidad de daño de manera constante y tener una gran cantidad de defensa permanente. El sistema Paragon no te da habilidades adicionales activables, como por ejemplo estas que tenemos acá en la barra de habilidades, sino que más bien son, si nos vamos al árbol de habilidades, bonus pasivos, como por ejemplo este que tengo acá. Dice: sin piedad, tienes un 9% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos inmovilizados, aturdidos, ralentizados. Esto, mi querido amigo, es lo que tiene el sistema Paragon. Está lleno de este tipo de cosas. Por ejemplo, si ponemos el mouse por aquí, en cualquiera de ellas, dice: obtienes 8 de vida máxima, 100 de armadura y además una bonificación, otro 4% de vida máxima si se cumplen los requisitos. En este momento está pidiendo 200 de fuerza para tener esta bonificación adicional. Yo tengo 1400, pues porque mi personaje ya es nivel 100 y tiene un montón de cosas, entonces estoy sobradísimo. Entiéndelo de esa manera, ¿ok? Son un montón de cuadritos que nos dan un montón de cualidades pasivas para nuestro personaje, y hay claramente unos nodos. Los nodos son estos cuadritos que ves aquí. Tenemos los grises, que son los normales, dice nodo normal si te fijas ahí, los mágicos, que son los azules, que son un poquito más poderosos que los normales, y tenemos los nodos raros, que claramente nos dan unas estadísticas un poco más poderosas. Así que en orden de prioridades como tal respecto a los nodos, deberíamos priorizar primero los nodos raros, segundo los nodos mágicos y tercero los nodos comunes, es decir, los grises. Te digo estos 3 escalones porque tus rutas, es decir, la manera en la que vas poniendo cada puntito, debería ir dirigido a alcanzar primero los nodos raros, después los nodos mágicos y después los nodos grises. Así que en cada tablero como este, que es el inicial para bárbaro, pero tu clase debería tener un tablero diferente, si no estás jugando bárbaro, deberías priorizar tratar de llegar a estos nodos raros porque son los que más bonus dan a nuestro personaje. Sin embargo, abro un paréntesis grande: en cada tablero, a excepción del inicial, hay un nodo especial, uno que se llama nodo legendario, incluso está botando chispas, míralo acá. Es el señor de los nodos. Este nodo, por lo general, en cada tablero es bastante poderoso y solo hay uno de ellos. Así que ten en cuenta que en cada tablero que vas añadiendo, fíjate en ese nodo legendario, qué es lo que hace, si vale la pena o no hacer un recorrido muy grande para alcanzarlo, porque generalmente son difíciles de alcanzar. Por ejemplo, en este tablero a mí me parecía que este nodo era muy importante para bárbaro. Cada 75 de furia obtienes un 12% de vida máxima, es decir, es un montón como fortificación. Pero hay otros tableros, por ejemplo como este, y realmente no valía la pena porque yo no estoy alternando armas con mi personaje, así que no le di prioridad. Si nos vamos por aquí, te das cuenta que en este también lo prioricé, ¿vale? Entonces mi ruta iba encaminada a tratar de alcanzar este nodo y seguidamente claramente a desbloquear otros tableros. A lo que voy con esto es que comprendas
mientras que hay el nodo legendario, que es el papá de los amores, está el nodo raro, que es como el súper poderoso, está el nodo mágico, que es el que le sigue al nodo raro, o sea, tiene cosas interesantes, pero tampoco es que sea la gran cosa, y está el nodo gris, que es como el normalete. Sin embargo, ten en cuenta que si tu personaje, por ejemplo, es bárbaro, pues deberías priorizar poco a poco a medida de que vas avanzando la fuerza, por ejemplo el mago, pues la inteligencia, y así sucesivamente con las otras clases. Habiendo dicho esto, ten en cuenta que en cada tablero también hay algo muy especial de lo cual no he hablado, que es el glifo. En el zócalo de glifo vamos a poder insertar glifos, que son estos objetos que tenemos en el panel izquierdo, así que si no tienes algún glifo todavía, ten en cuenta que estos te lo dropean algunos monstruos en mazmorras de pesadilla, mazmorras normales, incluso mareas infernales, por lo que si no tienes todos estos en tu clase, no te preocupes, poco a poco te irán cayendo. Y volviendo al tema del zócalo de glifo, señores, el zócalo de glifo está por encima de todo. Tal vez algunos nodos legendarios están al mismo nivel como este, pero de resto algunos otros nodos legendarios ni siquiera son tan importantes como los zócalos de glifo. Y los zócalos de glifo son unas ranuras en donde podemos añadir glifos, que son estos que tenemos acá a la izquierda. Los glifos van a caerte a medida de que vas subiendo de nivel, ya sean mazmorras de pesadilla, mazmorras normales, mareas infernales, entre muchas otras cosas. Así que recapitulando, recuerda, hay nodos legendarios, nodos raros, nodos mágicos, nodos comunes, y tenemos el zócalo de glifo, que es este que hay acá. El zócalo de glifo, además, si te fijas, va formando una región que se colorea de color rojo cuando tú lo añades ese glifo ahí. Por ejemplo, si este glifo yo lo quiero poner acá, mira, lo puedo arrastrar y ponerlo ahí. No lo voy a poner porque ya tengo uno ahí añadido, pero a medida de que vayas llegando a esas ranuritas de glifo, puedes desbloquearlas y poner el glifo que tú quieras. Los glifos te dan unas habilidades pasivas bastante poderosas que escalan en medida de lo que tú hayas puesto alrededor de él. Por eso se forja una región de color rojo. Por ejemplo, vamos a ver este glifo. Dice, glifo de ira. Por cada 5 de destreza adquirida dentro del alcance, las habilidades principales infligen un 7.4 más de daño de golpe crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 5 de destreza que tengamos en este rango, vamos a tener más de 7.4 de daño de golpe crítico. Y si te fijas arriba en color verde, nos está diciendo que el total de bonus que tenemos de toda esa región es 43.1 de daño de golpe crítico con habilidades principales. Así que ten en cuenta que, por ejemplo, con este glifo, cuantos más puntos de destreza tú tengas añadidos por aquí, pues más bonus vas a tener de este glifo. Como te das cuenta, en el panel izquierdo hay glifos tanto raros como azules, que son los mágicos, pero no voy a hablar de los mágicos porque realmente quedan totalmente afuera una vez vas creciendo con tu personaje, y te vas a fijar únicamente en los glifos de color amarillo, que son los raros, que son los que valen la pena, ya que los glifos mágicos tienen un rango muchísimo menor que el glifo raro, y además las bonificaciones adicionales de los nodos raros pues son muchísimo mejor. Así que ten en cuenta que tu objetivo sería no usar ningún glifo mágico, sino solamente glifos raros. Llegados a este punto, te voy a dar un tip bastante poderoso, y es que tu ruta, a medida de que vas poniendo un puntico tras otro, se vaya forjando a medida de que quieras alcanzar un zócalo de glifo o un nodo legendario o alguno que otro nodo raro. Por ejemplo, si te das cuenta, yo aquí me vi obligado a tomar este camino para desbloquear este nodo raro y sus nodos mágicos adjuntos. Al igual, me tocó ir hasta aquí para desbloquear este nodo raro. ¿Por qué? Porque me daban furia adicional, cosa que para el bárbaro es bastante importante. El zócalo de glifo realmente es una obligación, así que también me vi obligado a caminar por aquí para llegar a este zócalo de glifo y poder añadir un glifo adicional al tablero. Si te das cuenta, todos los tableros que tengo en este momento tienen un glifo. No es lo mismo también tener en cuenta una tabla o un sistema de Paragon totalmente lleno si ya estás en nivel 100, o uno que estás utilizando para subir de nivel, ya que deberías priorizar. Por ejemplo, si tienes 5 puntos y con esos 5 puntos puedes desbloquear este nodo raro y sus nodos mágicos adjuntos, y te lo voy a explicar acá fácilmente. Por ejemplo, si tenemos unos puntitos, vamos acá caminando y qué sé yo, desbloqueamos nuestro glifo. Supongamos que tienes, por ejemplo, 5 puntos para asignar. Lo que yo haría es ver cuál de estos nodos raros es más poderoso. En mi caso voy a priorizar el daño, así que voy a dar importancia a este y me quedan 3 puntos. Podría decir, ok, este
este y este. Pero lo que yo haría sería este nodo raro darle prioridad, por lo cual 1, 2 y 3 los pondría acá. Así que a medida que vas subiendo de nivel, ten en cuenta que si estás siguiendo una build, por ejemplo, de nivel 100, pues la ruta podría ser esta, ¿no? Como ir directamente por acá. Pero si tú solo tienes 3 puntitos, pues aprovéchalos y ponlos aquí para que se desbloquee ese otro nodo raro. Sin embargo, a medida que vayas subiendo de nivel, claramente vas a dar prioridad a la build que estás siguiendo para ir desbloqueando poco a poco esos otros nodos, el zócalo de glifo, etcétera. Y si eres nivel 100 o nivel 90 o más, ten en cuenta de que cada glifo tiene unas bonificaciones que se ven determinadas por el tipo de estadística alrededor de él. Por ejemplo, si tú tienes un glifo que se beneficia de la estadística de destreza, ten en cuenta que este sector rojo que estamos marcando acá con cada uno de los glifos es diferente para cada tablero. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener más destreza aquí, por ejemplo, que aquí, lo cual si pones un glifo que se beneficia de la destreza aquí, va a tener más bonus si llenas los punticos de destreza de esta zona a como si llenaras todos los puntos de destreza de esta zona, porque puede que estés poniendo un glifo en un lugar donde no hay tantos puntos de los cuales se beneficie según tu estadística, como por ejemplo otro que sí tenga esas estadísticas con un mayor valor. Así que mi querido amigo, si te ha gustado este video, te invito a que por favor me regales un suscribir, un me gusta y dejes un comentario si tienes algo adicional que añadir o alguna recomendación para poder mejorar como creador de contenido. No siendo más, chaito.